Buenos días a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Bienvenidos a esta familia que es sello de tu esencia. Sé que Dios tiene una palabra para ustedes y espero que hoy se puedan conectar con Él. Hace mucho tiempo recuerdo que tuve un tiempo de crisis. No sé si a ustedes les ha pasado que tienen tiempos de crisis donde uno no sabe para dónde ir, uno no sabe qué hacer. Esos tiempos de crisis a veces se convierten en tiempos de incertidumbre donde usted no puede dormir bien, donde las cosas no le salen bien como tal. Y estoy hablando en tiempos donde yo ya conocía a Dios, donde como que no podía dormir, donde me levantaba supremamente preocupado, sentía que aun cuando dormía no descansaba y demás bien, y que las cosas no salían bien. Intentaba levantarme y como que otra vez las cosas volvían y se caían y demás. Entonces recuerdo que un amigo mío que conoce mucho de Dios, que tiene una intimidad con Dios muy buena, e intenté hablar con él. Él me dijo, yo pensé que él me iba a dar como el super consejo y demás. Y él me dijo, pues busque a Dios. Y yo, no, pues hermano. Y yo recuerdo que para llegar allá, pues tuve que pagar transporte, tener que sacar de mi tiempo. Intenté buscar hablar con él para que él me dijera allá en su oficina, no, pues tiene que buscar a Dios. Y me dijo, en estos días hay un tiempo de búsqueda del Señor, mire si quiere hacerlo. Y yo, no, hermano, me hubiera podido decir eso desde el celular y ya hablamos y listo. Pero recuerdo que le cogí la caña en ese momento y decidí buscar de Dios. Y llegó un momento donde empezaron a hablar de Dios y demás, y yo estaba ahí sentado escuchando a esos manes, y yo escuché al uno, escuché al otro, y yo no, pero aquí no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Hasta que llegó un momento donde recuerdo que en ese momento todos se fueron y era tanto la visitación de Dios que vino un gozo sobre mi corazón muy fuerte. Y en ese momento todos se levantaron y yo seguía ahí postrado y yo no paraba de llorar y empezó mi corazón a sentir un gozo tremendo donde hace mucho tiempo no lo sentía y demás. Y recuerdo que me intentaron levantar y yo seguía privado de la presencia del Señor. Fue muy fuerte. Recuerdo que nos fuimos para la habitación y no paraba. Era como una visitación de su presencia. Y me pareció muy lindo y demás. Si ustedes me preguntan cuántas veces ha tenido esa experiencia, ha sido muy corta, no han sido muchas las que he tenido. Pero hubo un problema. ¿Cuál fue el problema? El pensar que para poder llegar a sentir o para poder estar cerca de Dios tenía que sentir eso. O sea, si yo no sentía eso, como que yo decía, no, pero Dios no está aquí, como que Dios no me escucha, como que está lejos de mí. Y empecé a creer que la búsqueda de Dios o el encontrarme con Dios tenía que ser precisamente siempre ese mover, tenía que haber un mover espiritual, un gozo, uno que el llanto me agarre y que me dé la chiripiorca y ahí definitivamente ya estoy en la presencia del Señor. Y hay algo que Dios, el encontrarnos con Dios tiene que ver en algo mucho más profundo. ¿Cuántos de ustedes están buscando que Dios les hable? ¿Cuántos de ustedes necesitan sabiduría como yo la necesito? ¿Cuántos de nosotros estamos esperando eso? Y Dios lo que quiere es revelarse a nosotros y tener un encuentro donde podamos escucharlo. Pero para eso necesitamos disponer nuestro corazón. A veces nuestra relación con Dios es mentirosa. ¿Por qué es mentirosa? Porque a veces nuestra relación es una relación que decimos, yo tengo una relación con Dios, esa es la respuesta que podemos darle, pero realmente nuestra relación es profunda si no es superficial. Ya que nuestra relación sea superficial, entonces no vamos a poder disfrutar de su presencia. Entonces en esta mañana yo quisiera hablar precisamente del tema que Jesús hace cuando se encuentra con una mujer y le dice, venga y hablemos. Dígale al que está a su lado, venga y hablemos. O vaya y hable con Dios. Dígale que usted vaya y hable con Dios. Tienen una conversación pendiente. Dígale, tenemos una conversación pendiente. Hay algo que tenemos que hablar. Y es precisamente en esta mañana yo quisiera hablar un poco sobre qué es realmente una relación con Dios que da fruto. Una relación con Jesús que puede dar fruto. Una relación que lo que hace es que me lleva a un crecimiento en todas las áreas de mi vida, pero sobre todo a parecerme cada vez más a Jesús. Y en esta mañana
quiero de alguna manera, a través de la palabra quiere derribarnos algunos argumentos de lo que es realmente una relación superficial con Dios, a entrar precisamente en una relación mucho más fuerte con Dios, para que podamos conocerlo a Él, y a la medida que lo conocemos a Él, Él empieza a alumbrar el camino. ¿Cuál camino? El camino que tú y yo estamos viviendo en esta vida. Vamos a ver precisamente un pasaje en Juan, y empieza a hablarnos de un pasaje conocido, y voy a contarles allí un poco la historia para luego aterrizar un poco sobre lo que Dios nos quiere hablar en esta mañana. Amén. Está en Juan 4 y 5, versículo 5, y empieza a hablar sobre esto. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, que era como la hora sexta. Dice que Jesús tiene que pasar a un lugar, tiene que ir a Galilea, y él tiene que pasar por Samaria, pero generalmente no podía pasar por Samaria, o generalmente los judíos no querían pasar por Samaria, porque los samaritanos y los judíos tenían unas diferencias, como que usted dice, ay, no, ese vecino con el cual está allá, yo ni quiero pasar por ahí, y usted prefiere dar la tremenda vuelta. ¿Sí les ha pasado? Ay, yo a esa vieja no la quiero ver, suerte es que le digo, y usted prefiere pasarlo. Otros sí tienen un enemigo y dicen, hermano, esa es mi liebre, yo por allá no paso porque por allá voy a tener problemas y no quiero. Y Jesús era su descendencia, precisamente él venía porque él era un judío. Y al ser un judío, él de alguna manera fue iluminado por Dios para pertenecer a una herencia donde viene allí el Mesías, que es precisamente Jesús, porque se les había prometido que allí venía esa descendencia. Y estos judíos como tal, había un momento donde ellos, estos judíos, cuando fueron tomados por los gentiles o por los asirios, estos asirios, al llevarse a los judíos como tal, como cautivos, ellos se los llevaron a las 10 tribus, y de repente de allí donde se los llevaron, de Jerusalén, del imperio del norte, lo que hacen, y del imperio del sur, vinieron a invadir a los judíos, y muchos de esos judíos que estaban en el norte se los llevan a esas tribus, y allí vienen los gentiles que son de otras naciones y se empiezan a mezclar con los judíos. Cuando quieren levantar el templo de Jerusalén y demás, empiezan a convertirse en una oposición. Y esos que no permiten que se levante el templo son los samaritanos. ¿Cómo se llaman? Los samaritanos. Y estos samaritanos entonces ahí cazan una pelea con los judíos. No, pero ¿cómo así que no nos ayudaron a levantar el templo y demás? Pero los manes no se quedaron con esa y dijeron, no, pues nosotros vamos a hacer nuestro propio monte, y en nuestro propio monte vamos a adorar a Dios. Y entonces empieza a haber una rivalidad entre los judíos y entre los samaritanos. Amén. Era tanta la piedra que se tenían los unos con los otros que no se hablaban, que como que evitaban todo el tiempo poder hablar. No, yo con ese man no quiero hablar, no, esas personas yo no me las quiero ver, no me los quiero encontrar ni en la sopa. Suerte es que les digo, no querían compartir con ellos, porque era tanta la diferencia que ellos allí tenían. Entonces allí Jesús, uno puede ver que Jesús no evita pasar por otra cuadra. O sea, como que Jesús dice, no, que no vamos a pasar a Samaria, y se va a Samaria, y en Samaria tiene un encuentro con una mujer que tiene dudosa reputación, que algunos la ven con uno y dicen, mire, tiene novio. Luego la ven con otro y dicen, pero cambió de novio, pero rápido. Luego algunos la llaman la viuda negra. ¿Por qué? Porque se casó con uno y se murió, y luego vino otro y se murió. Imagínense la suertecita de nuestra viuda negra. Luego otro tercero, no, esta chica sí es como mucha, y empiezan las especulaciones de la samaritana que hacía, como esta chica. Dice que, y luego no se quedó con el tercero, luego vino el cuarto, y luego vino el quinto, y uno dice, pero tremendo, y Jesús, ¿cómo hace para hablar con esta chica de dudosa reputación? Y Jesús lo que hace es que se va a buscarla a ella. O sea, me encanta eso, como Jesús no tiene prejuicios, ya vamos a hablar un poco sobre eso.
No tiene ningún prejuicio y no la señala, no le dice, ay, no, estás mucha pecadora, suerte es que le digo, ábrase como el mar rojo. No, no, no hace nada de eso, sino por el contrario, él tiene un encuentro intencional con una samaritana. Amén. Miremos lo que dice el versículo siguiente, versículo 7. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana dijo, ¿cómo es que tú siendo judío me pides de beber a mí que soy samaritana? Porque los judíos no tienen trato con los samaritanos. Ella se le hace extraño que Jesús llega a este lugar, a un pozo, se conoce como cerca del pozo de Jacob, eso tiene un significado, ya les voy a hablar de eso. Y se acerca a ese pozo. Jesús está cansado. Jesús siendo Dios está cansado. Porque Dios o Jesús necesitaba vivir todo lo que nosotros vivimos para ser nuestro representante. Él se cansa, tiene sed, se sienta cerca de ese pozo. Ese pozo tiene un significado en cuanto a que fue un lugar donde Jacob, antes de morir, le da un lugar a José, y allí José, uno de sus hijos, es donde cerca de ese pozo lo entierran. Y en ese pozo se dice que allí en la familia de Jacob fue donde consiguieron sus mujeres. Rebeca estaba allí sacando agua y demás, y entonces ahí ve y se enamora de Jacob. O sea, allí pasaron varias cosas, es un lugar de encuentro. Y Jesús se hace allí cerca de ese pozo, tiene sed, y de repente se encuentra con esta mujer al mediodía. ¿Por qué se encuentra al mediodía? Porque esta mujer no va en otro momento. Porque posiblemente el hecho de que sea la viuda negra y la reconocida, la que no se porta muy bien, posiblemente ella quería evitar los señalamientos, que la señalaran y le dijeran, mírenla, ya va mírenla, ¿sí la ven? Y en ese momento es un momento donde todo está solo y es más difícil para ellos porque pues el sol apremia. La idea sería sacar agua en la mañana o en la noche, pero lo hace al mediodía. Aún los judíos, teniendo esposas judías, generalmente no se hablaban en público por la cultura. Ahora, imagínense que Jesús le está hablando a una samaritana con la que tienen una lucha, los judíos y unas diferencias. Y este Jesús se atreve a decirle, ¿me has de beber? Y ella se sorprende y dice, ¿cómo me pides a mí, tú siendo judío, que no nos hablamos, que no nos llevamos tan bien, tú me pides a mí que te dé de beber? Y ahí empieza Jesús a entrar a hablar con ella. Porque Dios tiene un propósito con ella y ese propósito es un propósito profundo de lo que el Señor le quiere allí hablar. Ahora, vemos aquí a un Jesús que no le interesa el color de la piel de nadie, que no le interesa si es hincha de un equipo. ¿Cuántos son hinchas de Millonarios? Dios los perdone. Pero no, mentira. Mentira. ¿Cuántos son de Nacional? El Señor los saque de ese nivel del infierno. Pero mentiras. Pero cuántas diferencias nosotros hemos tenido generalmente por nuestra manera de pensar y demás. Con un equipo de fútbol, por diferencias raciales, por algunos que vienen de otros países o son de otros países y demás tienen una diferencia. A Jesús no le meten ese cuento. Jesús no hereda esa diferencia con los samaritanos, sino que de una se va a hablar con ella y nos muestra eso. Miren, hay un pasaje que está en Gálatas 3:28, y Gálatas 3:28 está hablando precisamente de algo que se rompe con Jesús. Y es que en el antiguo pacto era como que esa diferencia estaba muy marcada. Y Pablo está escribiendo Gálatas porque ellos tienen un problema en que son cristianos, pero también tienen la lucha en que tienen un antiguo pacto y un nuevo pacto. Y ahora dice, ¿cómo son las cosas en este nuevo pacto? Y se los tiene que recordar porque los judíos tenían muy marcado, aquí somos judíos y los otros son gentiles. O sea, nosotros somos los buenos, el resto son todos malos. Pero mira lo que Pablo le escribe en la carta a Gálatas, les quiere que reconozcan, que entiendan. Y les dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. ¿Son todos qué? Uno en Cristo Jesús. Cuando alguien me dice,
las mujeres pueden enseñar en la palabra y demás. En el Antiguo Testamento habían unas restricciones frente a eso, pero aquí me está diciendo que no hay ninguna diferencia entre el hombre, entre la mujer, porque el machismo estaba muy marcado entre ellos. Si hay alguien que marca y le da y reconoce a la mujer es Jesús. ¿Quién es? Jesús. Cuando él va a hablar con la samaritana, no la está diciendo, no, no, nosotros somos el sexo fuerte y ustedes son el sexo débil. Suerte es que les digo, no, Jesús va porque la ve como una igual. Va y la trata con amor, con respeto. Me encanta porque eso es lo que hace Jesús, pero es también lo que está esperando que tú y yo hagamos por aquellos que son hinchas de otro equipo. No mentiras, pero para que podamos nosotros reconocer el propósito que Dios tiene de amarnos los unos con los otros. Ahora miren lo que dice Juan, versículo 10, dice, respondió Jesús y le dijo, si tú conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Ella dijo, Señor, tú tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y su ganado? Jesús empieza a decirle que él quiere darle un agua mejor a la que ella tiene. Y ella no entiende, es como un trabalengua para ella. ¿Cómo así? O sea, usted me está pidiendo a mí agua, que usted tiene sed, pero ahora usted me está ofreciendo el agua. Y ella empieza a mirar como, pero yo ni le veo el recipiente de cómo va a sacar esa agua. ¿Qué es lo que usted me está ofreciendo? Y él empieza a hablarle de dos cosas, que quiere darle un regalo y que ella no sabe con quién está hablando. Miren esto. O sea, le está diciendo Jesús, yo te voy a dar de beber y si tú supieras con quién estás hablando, tú me pedirías a mí que te dé de beber. Y allí empezamos a ver que ella tiene un desconocimiento de quién es Jesús, tiene un desconocimiento de quién es quién, Jesús. Y al no ver que Jesús quién es, no puede cambiar su vida. Si ella supiera que ese hombre cambió vidas, sanó enfermos, que Jesús fue a la cruz, que era el Hijo de Dios, su vida impactada. ¿Cuántos de ustedes conocen a un tal Jesús que hablan en todas las iglesias como estas, pero realmente no conocen a Jesús? Y si algo podemos ver en las samaritanas, que no le pide a Jesús porque no reconoce que lo que Jesús le puede dar. Y entonces Jesús se tiene que presentar a ella. ¿Para qué? Para que ella luego pueda reconocer que lo necesita a él. Ahora, podemos ver aquí algunas cosas. Jesús le está queriendo dar un regalo del cielo. Y ese regalo es cambiarle las motivaciones de su corazón, porque ella tiene una sed. Ahora, tú y yo podríamos, cuando tenemos sed, uno puede decir, o limonada, o Coca-Cola, o que está cargada de azúcar. No, pastor, yo no tomo Postobón, yo no tomo Coca-Cola, yo no tomo esto, yo no tomo lo otro. Porque nosotros podemos saciar nuestra sed con agua, entonces con agüita o demás. Pero cuando hablamos en este tiempo, donde no había una llavecita que estuviera ahí en la casa, un refrigerador donde pudiéramos sacar una gaseosa, para ellas la sed determinaba algo de vida o de muerte. Estamos hablando de un lugar de desierto donde